Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Mi nombre es Ángel González y en el episodio de hoy, a ya casi un año de empezar este proyecto de Pilares Podcast, vamos a volver a las raíces, pero de la Universidad Antropológica de Guadalajara. ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue su fundación y su crecimiento hasta donde se encuentra actualmente? Y para eso está con nosotros su fundador, el doctor Garza. Bienvenido. Muchas gracias, Ángel, muy amable. No, a usted gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Aquí estamos. Les comento, el doctor José Garza es licenciado en homeopatía, licenciado en psicología, licenciado en filosofía, licenciado en relaciones industriales y tiene maestría en filosofía, maestría en homeopatía y es doctor en filosofía y en desarrollo humano. Así es. Okay, bastantes credenciales entonces. El camino nos llevó por esas veredas. Y creo que eso creo que se refleja mucho en el trabajo, ¿no? Porque la Universidad Antropológica de Guadalajara actualmente pues tiene un corte humanista, como muy centrado en las áreas de las humanidades, de la psicología, la homeopatía, sí, y la filosofía, ¿no? La convicción personal y la formación profesional fueron dirigiéndose en esa dirección. Okay, muy bien. Convencidos de que la persona, el ser humano es el centro. Y por lo tanto, si desarrollas técnicas, si desarrollas estrategias, es para favorecer el crecimiento de la persona. Claro, que ese es como el punto central del enfoque humanista, ¿no? Así es. Centrado en la persona. La persona que vive en sociedad, que tiene sueños, expectativas, que tiene anhelos, a lo mejor ha tenido frustraciones, tiene, subrayo, esperanzas, y la tarea nuestra es favorecer ese proceso. Okay. En lo personal, en lo social, en lo espiritual, en su ejercicio profesional. Esa es nuestra tarea. Creo yo, corríjame si me equivoco, pero creo yo que ese es uno de los puntos que más diferencian a la Universidad Antropológica de Guadalajara de otras ofertas de educación superior, que está precisamente tan centrada en la persona. Porque se sabe y se escucha mucho que muchas otras universidades se centran mucho en la capacidad productiva de las personas una vez que egresan de sus instituciones. Sí, ¿no? en el ejercicio profesional como tal, en adquirir herramientas, en especial tecnológicas, administrativas. No obstante, a final de cuentas, el sábado es para la persona, no la persona para el sábado. Entonces, todas esas herramientas deben favorecer el crecimiento de la persona en forma integral. Okay. Ese es lo que nos caracteriza, ese es el punto central. Muy bien. Volvamos entonces a los orígenes de la Universidad Antropológica de Guadalajara. 1985, ¿verdad? Fue cuando empieza la fundación de la universidad. Sí, se concreta a partir de que yo renuncié trabajando en una empresa, pero mi propósito era un centro de capacitación que con el tiempo se convirtiese en un centro universitario. Ya antes de esa fecha, 1 de agosto de 1985, ya había elementos. Yo ya colaboraba en lo académico para la Universidad ITESO, para la Universidad UNIVA y para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya esa base, esa experiencia me dijo, ya es tiempo, ya toca que arranquemos. Y arrancamos como institución capacitadora. Okay. En el desarrollo de la persona y en el desarrollo de ejecutivos en las organizaciones. Le dimos luego el paso a incorporar área salud con homeopatía. Okay. Y así fue. Okay. Que ese es el punto en el que la UNAG obtiene la primera certificación para dar homeopatía como licenciatura en el país, ¿verdad? Sí, eso llegó hasta el 2002. Hay que tomar en cuenta que la legislación anterior al 2000 no permitía más escuelas de salud
en el campo de la medicina. Homeopatía está cercano al mundo médico, pero no es un médico como en la concepción que tenemos ordinariamente de ello. Entonces hubo necesidad de esperar. Primero se hicieron gestiones para que el Congreso del Estado aceptase la posibilidad y lo incorporase como una profesión. Pasando el 2000, entonces fluyó más fácil. Ok. Y platícame cómo fue el tema de la gestión, porque yo me imagino esa situación y siento que fue un mundo de burocracia y de papeleo y de complicaciones. Sí, sí es importante subrayar la dificultad del mundo, digamos, legislativo, jurídico, para este proceso. No obstante, lo más difícil fue el convencer que podía ser una profesión autónoma, es decir, dentro del mundo de la salud, pero distinta del campo médico. Entonces, fundamentar en lo académico, en lo clínico, en lo terapéutico, fue la tarea nuestra. Y en el Estado, siendo gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, nos dijo, sí, pero muestren cómo sí puede ser. Se llevó su tiempo. Y en tiempos del siguiente gobernador, Francisco Javier Ramírez Acuña, fue cuando se otorgó en 2002 ese reconocimiento de validez oficial de estudios para la licenciatura en homeopatía. Hay que considerar que para entonces existían varias instituciones formando homeópatas sin reconocimiento oficial. Entonces había necesidad de las dos cosas. La formación como licenciados en homeopatía y resolver el caso de bastantes que ejercían la profesión sin reconocimiento oficial. Claro, porque es una profesión delicada, al final de cuentas tiene que Es estar una estandarizada. profesión sumamente delicada. Es a favor de la salud y de la vida de las personas. Cuando ustedes están en el proceso, usted y las personas que conformaron lo que en el inicio fue la Universidad Antropológica de Guadalajara, ¿en qué punto tomaron la decisión de esto necesita tener un enfoque 100% humanista, este es el camino? Se dieron juntos. La institución, antes de dedicarse a la formación de homeópatas, nos dedicábamos a la formación en el campo del desarrollo humano, es decir, psicología aplicada, pero ya con un enfoque humanista y, subrayo, humanista transpersonal. El enfoque humanista que se conoce perfectamente desde el mundo del existencialismo francés y alemán, desde la filosofía, que luego se traslada al campo de la psicología como desarrollo humano, como un área distinta o un enfoque distinto al campo de la psicología, entre comillas, científica, ¿verdad? Con las pruebas de ratoncitos y demás. No, el enfoque está centrado al desarrollo de las capacidades, potencialidades de la persona. En ese concepto trasladado a la homeopatía y trasladado a la institución fue lo que le dio el enfoque humanista. Es decir, nuestra tarea es favorecer los procesos personales, sumar a favor de esas expectativas de las personas, tanto en el campo de la psicología como en el campo de la administración, como en el campo del tema que nos referimos, de la homeopatía. Claro. Ya de por sí la homeopatía es en sí misma una profesión, si bien científica, es humanística. Sí, claro, porque está enfocada en la persona, en el bienestar. Está enfocada en la persona y en la individualidad de la persona. Eso es lo que caracteriza esencialmente
a la institución. El individuo es único, es irrepetible. Por lo tanto, la homeopatía, cuyo diagnóstico se basa en conocer a la persona a través de sus síntomas como individuo, ¿verdad? No como colectividad, sí como un individuo incorporado a una sociedad, pero no es una medicina para todo tipo de tos, no es una medicina para todo tipo de gripe, no es una medicina para todo tipo de efectos por una situación emocional, no, es una cómo lo vive la persona. Entonces, la homeopatía atiende de manera individualizada. Eso, aunado a que la institución, convencida del marco humanista, pues era uno para el otro. Sí, claro. Como que solito fue agarrando su lugar. Sí, sí. Okay. Platíqueme, ¿quiénes fundaron la Universidad Antropológica de Guadalajara? ¿Quiénes lo acompañaron a usted en el primer viaje? Hablando de fundación, yo me tengo que referir principalmente a la trabajadora social Livier Preciado García, mi esposa, ya que ella contribuyó en formar grupos, contribuyó en acompañarme a las instituciones gubernamentales, etcétera. Y de ahí se creció un primer grupo de maestros, de colaboradores, ¿verdad? Algunos todavía a la fecha, por aquí están, otros ya se retiraron. Nombres, podemos recordar a Francisco José Segura Levi, que fue de los primeros en el campo de la homeopatía, Clementina Landeros Barba, Begoña Lizárraga Villa, que ya falleció, el que es coordinador ahora de la Escuela de Salud, Gerardo Cirilo Ávila Martínez. También podríamos hablar de Blanca María de Sentis Reyes, ahora doctora en Desarrollo Humano, excelente psicóloga egresada del ITESO. Sí, me dio clases. Sí, yo sigo diciendo excelente maestra. Sí, confirmado. Mario Torreblanca, también doctor en Desarrollo Humano. Que también me dio clases. Y también egresado. Algunos de ellos fueron mis alumnos. El doctor Esteban Orozco, que durante muchos años se encargó del área biomédica, ahora fallecido. Y así, algunos fueron mis alumnos en el ITESO, otros en la UNIVA y otros cuando la institución se preparaba para hacer la primera en licenciatura en homeopatía. Muy bien. Platíqueme, ¿cuál fue la primera sede de la Universidad Antropológica? Como universidad, habría que remontarnos primero como institución capacitadora. Teníamos unas oficinas en La Calma, por aquí cerca. Luego nos trasladamos a Ruiz de Alarcón, a media cuadra de Avenida Vallarta. De ahí nos fuimos ya en el 2000 a donde es ahora la clínica Armonía de Vida. Ahí fueron las instalaciones un par de años hasta que las condiciones obligaron al crecimiento y fuimos a Bosque. Bueno, antes se llamaba Bosque, ahora Guadalupe Sur, ¿no? Y de ahí fuimos al plantel que está en La Calma, por López Mateos Sur, y a este plantel, quedando aquí la Escuela de Salud. Aquí en el plantel en Minerva. Este plantel Minerva, así es. Entonces, actualmente ya la universidad ha crecido, tiene 2 planteles, la Clínica Armonía de Vida, y tiene planteles de enlace, ha tenido también, ¿verdad? Así es, planteles de enlace para la modalidad a distancia. Hemos tenido grupos en diferentes lugares, en Los Altos de Jalisco, en la Ciudad de México y así. Que creo que esa es una oportunidad muy, muy interesante, el tema de que ahora ya podemos tener educación a distancia y a través de planteles de enlace podemos pues ofrecerle educación
en el modelo de la Universidad Antropológica de Guadalajara, pues a más gente, a mucha más gente. Sí, anterior a recibir el reconocimiento de validez oficial de estudios para la licenciatura en homeopatía, esta institución ya tenía grupos en Colima, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en León, Guanajuato. No obstante, cuando se nos otorga el reconocimiento, también se nos limita en aquel entonces al Estado. Entonces todos ellos tuvieron que venirse a estudiar a las instalaciones aquí en Guadalajara. Con los años y al tener programas con modalidad no escolarizada, volvió a abrirse este panorama. Que justo eso es algo que le quería preguntar. ¿Por qué la modalidad no escolarizada? ¿Por qué le apostaron a esta modalidad? Primero le apostamos a la modalidad semiescolarizada. Parte asistencia y parte no asistencia, o modalidad mixta. ¿Por qué? Para atender una población que estudia, que trabaja, que tiene familia, es decir, que desarrolla una vida personal, profesional, familiar, y que la formación académica vendría a contribuir allá su camino. Ya caminaba en X área profesional, bueno, habría que atender y forzar ese pasito. Y para hacerlo había que tener un sistema con menos horas de asistencia. Okay. De ahí, con la experiencia, pudimos hacer el sistema no escolarizado, ¿verdad? Es decir, totalmente a la distancia. Y si eso no fuese suficiente, con la pandemia, pues obligados totalmente a tener las distintas modalidades. Claro, sí. Semiescolarizada y no escolarizada. Muy bien. ¿Cómo transformó? Yo, la pandemia a todos nos transformó, y a todas las instituciones, a todo el mundo, ¿no? A la Universidad Antropológica de Guadalajara, ¿cómo la transformó la pandemia? Nos transformó en que nos hizo ver un mundo que a lo mejor antes a través de nubes visualizábamos, que cualquier situación podría ocurrir. Pero la obviedad de los hechos nos dijo, el mundo académico también tiene que cambiar. Y fue un gran cambio, fue una Y completa fue un transformación. gran cambio. ¿Sí? Así es. Okay. Y ahora que ya platicamos sobre el pasado de la Universidad Antropológica de Guadalajara, que le dio forma, ¿qué hay para el futuro de la universidad? Ya estamos cerca de cumplir los 40 años de la fundación de la Universidad Antropológica de Guadalajara. ¿Qué va a venir? Para que un árbol dé flores y frutos, nunca puede olvidar sus raíces. Entonces, el futuro debe estar íntimamente conectado a sus raíces. El pasado trajo una mística, una manera de actuar, una forma de concebir la educación y de transmitir a través de programas académicos para el ejercicio profesional y, en esencia, para el crecimiento de la persona. Eso, en cualquier escenario futuro, no puede cambiar. Si no, dejaríamos de ser quienes somos. 2. El futuro obliga, precisamente por los cambios que se dan, las globalizaciones que luego se alteran de un modo y de otro, obliga a que las instituciones de educación, y en particular las de educación superior, demos también los pasos necesarios, ¿verdad? Incorporemos tecnologías, aprendamos a enseñar a través de esas tecnologías, transmitir conocimientos que antes, si se hacían en el aula, ahora tendrán que hacerse a través de las modalidades que aporta la tecnología moderna. Incluido este podcast. Incluido lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Que nos obliga también a consolidar
no dejar de hacer lo que se ha hecho bien, ser capaces de autocrítica para identificar, corregir, mejorando aquello que no hayamos hecho tan bien. Y tercero, ampliar. Ampliar no quiere decir muchos programas más, no, distintas formas en los mismos programas. Ir a más población. ¿Por qué? Porque el reto presente y futuro en la competitividad actual de las profesiones obliga a quien ejerce esas profesiones a tener más herramientas. Y gran parte habrá que favorecerlas desde la academia. Ahora academia a distancia, semilocal, no local, o sea, modos distintos, ¿verdad? Pero sobre todo conservar lo que sí, corregir lo que no y ampliar. ¿Hacia dónde vamos a ampliar? Consolidando las nuevas. Se está abriendo el campo de las ingenierías, fortalecer el campo de las administrativas, perfeccionándolas, corrigiéndolas, mejorar las de ciencias sociales, que es psicología, desarrollo humano, fortalecer el campo de salud, ahorita están con homeopatía, nutrición, pero ver si debemos ampliar a otros campos, ¿verdad? Como a lo mejor psicosomática, no sé, tenemos que ampliar esa perspectiva. Ok, buenísimo. Y ya casi para terminar, doctor, hay una cosa que todos los que pasamos por la Universidad Antropológica de Guadalajara es de lo primero que escuchamos, de lo primero que vemos, el modelo Pilares. El modelo Pilares es una expresión para decir cuál es el fundamento pedagógico, educativo de la institución, ¿verdad? Creo que ya hicieron uno de estos programas, precisamente con la maestra Jessica Garza, Sí. sobre lo que es Pilares. Yo me quedaré diciendo, es el fundamento pedagógico. Eso marca la directriz y marca el estilo para que nuestros facilitadores, maestros, conductores de aula sigan ese modelo, que se desprende del ideario de la institución y de la convicción que desde la educación favorecemos la salud, el desarrollo humano y el bienestar social. Entonces, Pilares es el esquema, los fundamentos, como lo es el logotipo con sus grandes columnas, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar estudiantes ilustres, ¿verdad? Claro. Nuestra tarea es de personas comunes, sencillas, cotidianas, atender retos extraordinarios. Entonces, Pilares nos lleva de ser sencillos a ser retadores, a hacer las cosas con excelencia. Eso es. Que claro, no es, o sea, tampoco es una casualidad que el logotipo de la universidad es el monumento de la glorieta de los jaliscienses ilustres. Sí, no es una casualidad. Responde a la convicción de la institución, ¿verdad? La idea original de ese logotipo fue del ahora rector José Alejandro Garza Preciado. Algo que me llamó la atención, ahora que menciona eso, algo que me llamó la atención de la UNAG es que tiene programas de educación continua que están abiertos a toda la comunidad. Así es. Algunos de ellos hasta gratuitos. Así es. Pero Así es. Toda comunidad es toda. Así es, toda la O sea, comunidad. hasta Está abierto. Hasta el que cuida la entrada puede Sí, inscribirse. hay programas, todos, se favorece la formación de preparatoria en las personas que no han tenido el acceso a ello por diferentes causas, se apoya eso. Se apoya en programas más sencillos, entre comillas, para personas con menos formación o con altísima formación en especialidades a través de esos diplomados, con sus respectivos registros y demás. Sí.
para la formación posterior a cualquier grado académico o formación sin grado académico. Es decir, buscando que las personas mejoren o enriquezcan sus habilidades para su vida cotidiana, su quehacer cotidiano. Creería que en una frase puede decirse todo. Nuestra intención es sumar para que seamos mejores personas y con ello hacer mejor lo que hacemos. Cada quien en su campo. Ya independientemente de la universidad, ¿cómo la filosofía, más bien, qué fue la filosofía que usted fue forjando en su vida? ¿Cuál es su filosofía personal en la vida? Lo diré independiente de la universidad cuando empezó. Pero en este momento no puedo decir que sea independiente de la universidad, porque si yo lo quiero leer después digo, esa formación personal de origen fue lo que me trajo a que la universidad tuviese este sesgo. Entonces, la formación filosófica no solo era obligada en un principio, sino que se convirtió en mí en una manera de pensar, de ver la vida, de ver la existencia, de ver el comportamiento. E intenté llevar esa forma de pensamiento a la forma de la educación, porque de inmediato me incorporé a la enseñanza universitaria. Ese modelo de filosofar, de hacer pensar, de contribuir en otros, facilitando que ellos, cada quien, desarrollase su propio pensamiento, tuviesen sus propias respuestas ante los obstáculos, ante sus dudas o interrogantes de la vida. Ese ir trasladando con la psicología me llevó a la formación de este modelo universitario. Lo primero que tuve que hacer fue, cuando crecieron mis hijos, convencerlos de que valía la pena caminar por ahí. ¿Y funcionó? Creo que no solo funcionó, me rebasaron, ¿verdad? Son mejores que yo haciendo lo que hacen. Okay. Y de forma personal, ¿usted cómo definiría su filosofía personal? Creo que somos seres que estamos en un tiempo en esta existencia, en este modo de existencia, y que caminamos a otros modos de existencia. Y que en el tránsito de esta vida, nuestra tarea es contribuir al tránsito también de otros. Okay. No podemos ser seres individualistas o aislados. Tenemos que ser como en realidad somos, nacemos en familia o nacemos en una condición que implica una cultura, una historia anterior a nosotros. Bueno, a nosotros nos tocaría sumarle y dejar en este mundo algo de lo mucho recibido. Tal vez suene exagerado decir, pero si encontramos un mundo de una forma determinada, nos toca sumar para que cuando nos retiremos sea un poco mejor. ¿Por qué? Porque vivimos en esto. Entonces, si logramos transmitir que cada quien sea mejor persona y haga mejor lo que hace, bueno, su familia, la comunidad, la sociedad en general, el planeta en general será mejor. No necesitamos un mejor planeta, necesitamos ser mejores personas para este planeta. Y ya para terminar, doctor, pues muchos dirían que entonces su legado va a ser la Universidad Antropológica de Guadalajara. Me gustaría pensar que es un legado de muchos, de maestros que han pasado por aquí y otros continúan, de mis hijos que tomaron la batuta y ahora están al frente de la institución, de otras personas que inclusive ya nos adelantaron en el camino. Mi esposa, que ya no asiste en términos académicos, pero que siempre está interesada y que dejó su parte.
Yo quisiera pensar que mi legado sean los nietos. O sea, este legado universitario ya le toca a mis hijos. Ahora me toca pasarles a ellos algo de la estafeta. Ok. Eso. Ok. Pues, doctor, muchísimas gracias, Gracias por a habernos ti. dado este tiempo para platicar con usted. Gracias a ti por tu tiempo y a tu auditorio por la Que escucha. también ya es una comunidad, va creciendo el También es auditorio. una comunidad, Sí. ¿verdad? Ya Un estamos, saludo. ya estamos cumpliendo un año Ya. del podcast, de este Pilares Podcast. Ya en este mes se está cumpliendo un año de que empezó el Sí, proyecto. la mayoría los he revisado y sí, me Pues- da mucho gusto todas esas cosas que en otro tiempo no se hubieran dado, Sí. pero que ahorita se dan. Y gracias a ustedes por haber escuchado este episodio de Pilares Podcast. Recuerden que Pilares Podcast lo pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube. En YouTube nos encuentran como UNAG Oficial y en Spotify como Pilares Podcast. También lo pueden escuchar en Apple Podcast como Pilares Podcast. Mi nombre es Ángel González y recuerden que pueden dejar sus comentarios. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Si tienen alguna pregunta, por ejemplo, que quisieran hacerle al doctor Garza sobre lo que escucharon de la historia de la universidad, pues déjenla en los comentarios y ya veremos si encontramos alguna oportunidad que la Con contestemos. gusto, con gusto. Y también si tienen dudas de otros temas, que de aquí han salido muchos temas de los episodios de este podcast, si tienen dudas de algo que quisieran que un maestro de universidad diera su punto de vista, escríbanlo y nosotros con mucho gusto lo tomaremos en consideración y buscaremos traerles a pues alguno de los docentes de la Universidad Antropológica Así de es. Guadalajara para que nos dé su punto de vista. Así es. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Ángel González y esto es Pilares Podcast.